Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. Es muy común que en algún momento hayamos sentido reflujo o ardor a lo largo de nuestra vida, pero ¿cuándo supone un problema realmente? Hoy nos acompaña nuestra compañera Beatriz Cerdán, es especialista en nutrición digestiva y está en Aleris Madrid. ¿Cómo estás, Bea? ¿Qué tal? Muy bien, un placer de estar aquí charlando un ratito contigo estos temas digestivos tan interesantes. Bueno, muchas gracias por venir, porque además tú eres especialista en nutrición digestiva y seguro que nos vas a ayudar a entender cuándo es un problema el reflujo o la acidez o el ardor, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el ardor y la acidez si lo tuviéramos que definir de forma sencilla? Genial, aquí hay mucha controversia, ¿no? Porque a veces incluso se equiparan como si fuera lo mismo y realmente no es lo mismo. El tema del ardor, lo que se llama también en modo un poquito más técnico, ¿no? O que a veces vemos en los informes, es pirólisis, ¿vale? Y esto describe esa sensación de quemazón en la parte de como un quemazón doloroso en la parte de detrás del esternón y puede incluso irradiarse a la boca del estómago, ¿vale? Incluso hasta la garganta. Es decir, el ardor es el dolor y la sensación de quemazón. Y el reflujo es cuando esa sensación de que sube, es decir, sensación, ardor. Lo que es el reflujo es pues ese movimiento hacia arriba, ¿no? En la dirección contraria, o sea, por gravedad, los jugos gástricos tendrían que ir para abajo y no para arriba, entonces transita en la dirección contraria y eso es lo que se denominaría el tema del reflujo, ¿no? O sea, al final el esófago es un tubo muscular que une la hipolaringe con el estómago y tiene pues eso, funciones de transportar el bolo alimenticio, ¿vale? Va por gravedad baja, ¿vale? Y claro, lo que hace es que evitamos que suba para arriba, o sea, en ese proceso con sus movimientos y tal. El esófago tiene dos esfínteres, ¿vale? Como dos tubitos. Uno por arriba que evita que pase el material reflujitado a las vías aéreas y luego el inferior, que es el cardias, que evita que pase el contenido del estómago para arriba. Cuando, por ejemplo, puede haber algún problema con esas válvulas, pues puede producirse ese subimiento, ¿no? De esos reflujos, que como decimos es ese tránsito hacia arriba y el ardor es la sensación que te produce ese reflujo, ¿vale? Y por lo tanto, muchas veces esa sensación viene de que el esófago no está protegido, el estómago sí que puede estar revestido por una mucosa y claro, los ácidos son irritantes, por eso están en el estómago y es su sitio, es su ubicación, por decirlo así, ¿no? Y no genera molestias porque el estómago está preparado para eso, tiene su mucosa, ¿vale? Y hace frente pues a esos ácidos que son pues tan irritantes. Pero el esófago no tiene esa mucosa, por lo tanto, ¿por qué? Porque es que el sitio de los ácidos no es el esófago, es el estómago. Entonces, cuando sube para arriba, entonces produce esa quemazón por esos ácidos tan fuertes, porque el esófago no está protegido con esa mucosa, ¿vale? Entonces, a esta sensación es lo que se llama reflujo gastroesofágico, que es que sube para arriba, ¿vale? Diferenciación entre reflujo y ardor. ¿Está claro, más o menos? Clarísimo, porque además lo has explicado estupendamente, o sea que sí, súper claro. Perfecto, Bea, ha quedado claro qué es el reflujo, qué es ese ardor, pero ¿por qué se produce? Porque es algo bastante común en consulta, que nos encontramos con mucha frecuencia, puede que a veces sin causa aparente, pero siempre tiene que haber un porqué, ¿no? Exacto. La aparición de estos síntomas, pues bueno, puede estar determinados por muchos motivos, por diferentes tipos de problemas digestivos, ¿no? Por ejemplo, por una gastritis o por una infección de Helicobacter pylori también pueden producirse estas sensaciones. Claro, lo importante es que el médico pues nos vaya un poco aconsejando, guiando cuál es la causa, pero luego hablaremos de tratamiento, ¿no? Pero estas causas pueden ser muy, muy diversas, incluso por tema de fármacos, ¿no? Hay fármacos que tienen muchos efectos secundarios a nivel digestivo, ¿vale? Que corticoides, opiáceos, por ejemplo, ¿vale? O los famosos AINES también pueden generar este problema. Hay fármacos también que hacen pues esta relajación de los esfínteres, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿vale? También todo esto puede afectar, o sea, eso a nivel de fármacos y luego patologías, pues como hemos dicho, famoso Helicobacter pylori, por mucho que no se trate a nivel de nutrición, que nosotros pues vamos a ahora abordar esta parte, claro, hay que trabajar. La causa es muy importante esta pregunta, justamente Alejandra, porque tenemos que saber qué nos pasa para poder ponerle una solución, o si es una hernia de
inmediato, como hemos dicho, esos esfínteres que no cierran bien y entonces produce esa sensación de reflujo, e incluso puede haber divertículos esofágicos, o por ejemplo el síndrome de no sé si lo diré bien, pero perdonadme la pronunciación, de Ehlers-Danlos, ¿vale? Que realmente con este problema son patologías que también nos pueden generar ese reflujo, ¿vale? Este síndrome al final es una enfermedad que es muy, muy poco frecuente, pero lo que pasa es que se forman pequeños tumores en el páncreas, ¿vale? Y estos tumores son llamados gastrinomas, ¿vale? Y pueden secretar grandes hormonas como la gastrina, y esto puede producir que se produzca demasiado ácido en el estómago, y claro, que ese ácido pues conlleve a las consecuencias, ¿no? que hemos dicho antes. Entonces, como digo, puede ser patologías digestivas, puede ser fármacos, puede ser el tabaco, también puede afectar la obesidad, ¿no? Si tenemos un exceso de grasa, pues eso también puede generar una presión a nivel de nuestros esfínteres, ¿no? Más presión a nivel abdominal, y eso que produce ese ardor. El embarazo, ¿no? En el tema del embarazo también un poco unido con ese tema de la presión, pues también es muy frecuente poder ver estos temas, comidas muy copiosas. Es decir, el reflujo, por decirlo así, no es una enfermedad directamente, es decir, hay personas que son sanas, ¿vale? Pues que no tienen ninguna patología y que puntualmente pueden notar este reflujo. Pues me he pasado comiendo, ¿no? Comidas copiosas, comidas muy grasas, y esto no significa que por sí es una enfermedad. Lo que pasa es que si es muy frecuente, pues no sé, ya estamos hablando pues más de 2 veces a la semana con unos síntomas que cada vez se van agregando más, pues ahí hay que ir al médico y acudir, porque te dé una vez a cada 1000 años tampoco hay que alarmarse, ¿no? Pero claro, esto de una manera muy ocurrente pues puede ser un problema y llegar a producir lo que se denomina enfermedad por reflujo esofágico, ¿vale? Que ya es la enfermedad producida por ese reflujo, pero en sí todo esto no es una enfermedad. Y bueno, tú, Alejandra, que controlas mucho de esta parte de tema emocional, obviamente los factores emocionales también pueden afectar a el tema del estrés, ¿no? Todo esto también afecta mucho a esta parte del reflujo. Sí, por ejemplo, estaba pensando que lo vemos mucho en casos de trastorno por atracón, o en los que hay episodios de atracón. Al final, bueno, pues son momentos en los que se come muy rápido, muy impulsivos, a menudo con bastante cantidad, y eso muchas veces, ¿no? Pues se quejan de ese reflujo, que probablemente no esté siendo el principal problema y venga como causa de algo que está pasando. Pero es cierto, o al menos es lo que percibo en consulta, que muchas veces se normaliza. Bueno, tienes reflujo, no te preocupes, es normal. Quizá en algunos momentos sí que es normal, como por ejemplo en el embarazo, por la propia presión bueno, pues que ejerce el feto. Evidentemente podemos normalizarlo en esa parte de, bueno, que sepas que puedes tener algo de reflujo en el embarazo sin que llegue a ser algo muy, muy complicado, sino pues que de vez en cuando sí que tengas ese reflujo, incluso habitualmente, pero que sepas que eso se va a producir en el embarazo. Luego, a priori, en principio, debería de desaparecer. Pero sí que es cierto que muchas veces se normaliza, y no sé si tú, Bea, que eres la que más ve patología digestiva, llega mucha gente a consulta como muy desesperada de: tengo reflujo, no es algo puntual, es algo muy habitual, y no sé si es normal. Me dicen que sí, pero quizá no lo sea. Claro, es que aquí depende un poco de la frecuencia. Como dices tú, muchas veces se normalizan los síntomas. O bueno, no, es que como tengo un exceso de obesidad, pues ya esto va a conllevar. Bueno, sí, puedes tener obesidad, pero hay que estudiar la causa, ¿vale? Es decir, no por tener ese problema ya significa que vaya asociada a un reflujo. Y sobre todo, como comento, que de por sí no es una enfermedad, pero si esto ya llega a limitar la calidad de vida de los pacientes, de esa persona, pues hay que estudiar. Oye, no, es que tengo ardor. No, es que esto yo para mí es normal y vivo a base de omeprazol. Bueno, pues igual si cambiamos la dieta o vemos que tenemos una infección por Helicobacter pylori, pues solucionamos eso y no tienes que estar omeprazol para toda la vida, ¿no? Que aquí es ese problema de que hay gente que incluso que le da mucha importancia, madre mía, tengo acidez, me voy a morir, voy a tener un cáncer, ¿vale? Y personas que dicen, bueno, tengo acidez, esto es lo más normal del mundo, ¿no? Todo el mundo tiene acidez, ¿no?
Entonces hay que ver un poco ese rango, con qué frecuencia, cómo te incapacita, de 0 a 10 qué nivel de reflujo. No es lo mismo, ay, un poquito tengo eso como que me ha repetido, o estoy echando fuego por la boca. Entonces hay que ver un poco esa diferencia, pero sobre todo, si veis que esto es algo frecuente, tenéis que ir al médico. Con dieta ahora hablaremos un poco que podemos mejorar, pero hay que ver qué está pasando. La causa y el diagnóstico es muy importante en cualquier patología digestiva. Claro, al final también muchas veces nos encontramos situaciones en las que las personas se automedican o lo que dices, ¿no? Vivo a base de omeprazol. Bueno, vamos a ver porque quizás eso esté siendo un parche y lo que no estemos tratando sea la causa principal de ese problema. Totalmente. Y Se luego, por ejemplo, hay pacientes, ¿no? Alejandra, que me decías que cuando vemos que esto puede ser un problema, pues incluso hay pacientes que ya ves que tienen ronquera, o que tienen afonía, o que tienen tos, o tos. que, ¿vale? O que presentan como esa garganta seca, o incluso a veces, incluso vómitos, ¿no? De esa sensación, o pérdidas de peso, falta de apetito sin explicación. Esto no es normal, o sea, esto no es, no tengo ardor y reflujo y ya está. No, o sea, aquí hay que hacer la diferenciación. Entonces, bueno, es importante escucharnos, ver cuándo nos pasa, si es con comidas copiosas. Sí que esto puede pasar de 30 a 60 minutos después de haber comido, pero puede durar desde unos minutos hasta varias horas. Entonces, esto hay que ver por qué, qué tipo de síntomas, ¿no? Que esto puede ir, pues eso, conjunto con otras patologías y con otra sintomatología. Perdona, Alejandra, que te he cortado ahí. Perfecto, pues sí que es cierto que em, volvemos un poco a lo mismo. Al final hay síntomas que claramente incapacitan mucho más. Si ya hay, por ejemplo, una tos, hay náuseas, oye, quizá hay que echarle un ojo. Te quería preguntar, Bea, si se puede prevenir este reflujo, el reflujo y el ardor, ambas cosas. ¿Se podría prevenir? A ver, podemos prevenirlo, o sea, nosotros como en esta parte de nutricionistas, nosotros no somos médicos, no podemos diagnosticar, pero bueno, es que vea puntualmente, no de manera diaria, pero puntualmente tengo ardor cuando salgo fuera de casa o cuando me paso o cada vez me va pasando más. No lo vamos a poder solucionar de raíz si no sabemos la causa, pero sí podemos prevenir que pase más, o sobre todo, pues eso, no poner más factores de riesgo, ¿no? Si ya sabemos que tenemos este problema, independientemente de la causa, y vamos a meter alimentos que en sí que sean más irritantes, pues ojo, pues esto puede ser un problema. O si podemos trabajar el comer más despacio, oye, pues esto nos puede prevenir, ¿no? El que intentemos hacer el proceso digestivo mucho mejor. Entonces, este efecto preventivo podríamos ya enlazarlo, ¿no? Con estas recomendaciones higiénico-dietéticas que pues, se suelen recomendar en estas, por ejemplo, enfermedades de reflujo gastroesofágico, o cuando directamente hay ese ardor, o bueno, en personas que a lo mejor no llega a ser esa patología tal cual, pero realmente se sienten molestas, ¿no? Entonces de ahí ver qué cambios hay que hacer con la alimentación, evaluar qué alimentación tienen, y ahí ya pues esa parte de cambio de hábitos que tenemos que ir trabajando poquito a poco. Perfecto, o sea que realmente sí que se podría prevenir dentro de, bueno, que quizá no podemos hacer una intervención total si hay una causa subyacente, pues como un Helicobacter, evidentemente ahí no se podría prevenir, lo que tendríamos que hacer es tratar ese Helicobacter, pero quizá en situaciones en las que salgo fuera, noto ese reflujo y ese ardor, ahí sí, ¿no? Sí, y bueno, el tema del Helicobacter no es que no se pueda prevenir, es que puedes, o sea, va a estar ahí, ¿vale? Pero también va a depender mucho de lo que comas. Entonces, independientemente de que tengas Helicobacter, si tú controlas, pues oye, no me voy a inflar a ajo, cebolla con pisto, tomate, yo qué sé, ¿vale? Pues igual, aunque tengas Helicobacter, estás aliviando los síntomas. Intenta hacer una alimentación pues que sea un poco más acorde también con la patología que tengas, ¿vale? Que se diría esa dietoterapia concreta en ese tipo de pacientes. Vale. Y por ejemplo, vea, una vez que lo tengo, porque perfecto, sabemos que lo podemos prevenir, pero ¿y si ya lo tengo? Ya me está suponiendo un problema o algo que al menos me incomoda. Ujú. ¿Podríamos tratarlo desde la parte de alimentación? Claro, un poco lo mismo. O ¿Se sea, con podría la parte de trabajar? alimentación no se trata de erradicarlo, porque si vuelves a tus hábitos de antes va a volver, pero sí vas a poder encontrarte mucho mejor, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que hemos dicho, podemos intentar trabajar dentro de los alimentos, ¿vale? Sería esta clasificación de cada alimento o sea, en general podemos diferenciarlos sin aumentar la secreción ácida, que eso no nos va a interesar obviamente si tenemos un reflujo, que esto va, por ejemplo, pues pasar con el café, con el té, con el alcohol, ¿vale? Con integrales, o con zumos cítricos, verduras, o sea, que sean pues eso más
ácidas, ¿vale? El tomate, cosas así, ¿vale? Y luego esos son que son, pues eso, aumentan la secreción. Por otro lado tenemos alimentos que pueden ser más flatulentos, pues las verduras, las crudíferas, el brócoli, la coliflor, el ajo, la cebolla, la alcachofa, ¿vale? Y luego alimentos que son en sí más irritantes, pues no sé, alimentos, por ejemplo, es que muchos son comunes, ¿no? Pues el café puede ser aumentar la secreción ácida, pero también va a ser más irritante, o el chocolate, por ejemplo, o las frutas crudas, pues también al tener más fibra, si por ejemplo tienes más fibra y no estás acostumbrado a tomar mucha fibra y eso te produce gases, esos gases te van a producir más hinchazón, más presión y esa presión al final puede convertirse en ese reflujo, ¿no? Por ejemplo, alimentos que sean o muy salados, muy grasos, ¿no? Muy fuertes en sí, o por ejemplo alimentos incluso que sean carminativos. ¿Qué significa carminativo? Que relajan el esfínter. Si relajan ese esfínter que estamos diciendo, claro, nosotros lo que queremos es que esté contraído para que no suba para arriba, ¿no? Entonces, no sé, esto le pasa, por ejemplo, con la canela, con el ajo, con la cebolla, con la cebolleta. Todo esto es carminativo. Entonces, claro, si produce esa relajación, pues también puede incrementar esos síntomas. Por lo tanto, no es que vayamos a curar en sí el reflujo, porque nosotros como Nutris pues no curamos nada, sino que prevenimos, ayudamos, aliviamos síntomas, bueno, excepto la celiaquía, que la dieta sin gluten es el tratamiento de base, pero en este tipo de casos, pues oye, podemos mejorar, ¿no? O también incluso cambios en la alimentación a la hora de técnicas culinarias, pues obviamente cocciones que estén, ponérselo fácil al cuerpo, ¿no? O sea, obviamente que esté, pues eso, más al horno, al papillote, más que ensaladas o cosas así que pueden ser incluso más flatulentas, pues va a ser mucho más interesante, verduras más maduritas, más en compota o guisos o cosas así, pues va a ser interesante, ¿no? Pero como decimos, al final esto se trata un poco de esos cambios que puedes hacer a nivel de elección de alimentos y yo mi consejo es que nunca en estos casos no prohíbo ningún alimento porque prohibir es lo peor que podemos hacer, pero no me combines, no sé, garbanzo con brócoli, además de que te va a producir más flatulencia, pues si te produce más flatulencias puedes tener más ardor. Pues no sé, en este tipo de personas no recomiendo que me hagas un pisto con ajo y cebolla, ¿vale? Pero se trata un poco de eso, de adaptar la alimentación a esa situación. Y también, Bea, sí que podemos hacer alguna higiene postural que nos pueda ayudar a que ese reflujo tampoco vaya más. Estoy pensando, por ejemplo, en embarazo, que es un síntoma muy, muy común, especialmente en el primer trimestre, se acentúa además en el tercer trimestre. Evidentemente en el tercer trimestre la presión del feto y de la tripa es mucho mayor y sí que suele ser bastante molesto, sobre todo a primera hora de la mañana o a última hora pues justo después de cenar, ¿no? Como decía, se puede producir como 30 minutos después de ingerir comida. Entonces, sí que podemos dar algunas recomendaciones a nivel higiene postural como, bueno, puede ayudar a aliviar síntomas, ¿no? Porque me imagino, por ejemplo, ropa ajustada no nos conviene en esos casos, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, sentirte cómodo, no ponerte ahí un cinturón y ir ahí súper petada porque igual no vas a estar cómoda. Y lo que dices, la higiene postural es muy importante. Siempre, a ver, sobre todo cuando tienes muchos gases o tienes esa sensación de ardor y malestar, siempre se recomienda ponerte en la posición fetal hacia el lado izquierdo porque el esófago se queda mirando hacia arriba y esa sensación un poco de malestar pues se te puede aliviar un poquito, ¿vale? Luego, pues si tienes gases o malestar, no sé, darte un masajito en la barriga para que se vayan los gases con una bolsita de agua caliente. Y luego en casos muy ya graves se puede recomendar levantar la cabecera de la cama hasta unos 13 centímetros. Ojo, esto no es ponerte almohadas, que las almohadas pueden generarte más presión, ¿vale? Esto se trata de que por gravedad vaya para abajo. Si yo me pongo almohadas, nos quedamos como una posición así, generando ahí presión. No. Queremos que por gravedad vaya para abajo, ¿vale? Entonces, pues levantar un poquito la cama también podría ser interesante. También, además de las higiene, estas medidas, ¿no?, posturales, también es importante en qué momentos comemos, ¿no? No hacer comidas muy copiosas justo antes de irte a dormir, dejar una separación. O si vas a comer, no hacerte una maratón después. Obviamente el ejercicio es fundamental, nuestro compañero Jorge siempre está ahí ayudándonos con ello, pero que obviamente tenemos que hacer ejercicio, pero igual no te vas a correr o ponerte con la bici justo después de comer, deja un tiempo a que pase el proceso digestivo y tal. Ojo, que andar sí, yo me puedo dar un paseo, andar, que baje la comida y eso incluso te va a facilitar el proceso digestivo, que es la típica excusa, no, es que tengo ardor, ya no salgo a andar. No,
¿vale? O sea, hay que mantenerse activos, hay que andar, hay que hacer ejercicio, pero quizás hay que ver en qué momento para que no te afecte un poco a esta sensación de ardor y reflujo. Y bueno, trabajar el estrés, las emociones, esto que hemos comentado antes, Alejandra, que en tu caso lo manejas muy bien, pues yo creo que también es fundamental, ¿no? Cuando estamos más estresados, más agobiados, intentar ahí también trabajar un poco con la alimentación, es decir, los momentos que vas a saber que tienes más riesgo, que pasas un mal día o que sabes concretamente cuándo te da, o en el embarazo que dices tú que a veces son incómodos, bueno, pues esa posición, estos pequeños consejos que depende de en qué situación te esté dando ese reflujo, pues podemos hacer unas adaptaciones clínicas u otras. Sobre todo es llamativo el tema de las almohadas porque es algo muy, muy común, ¿no? Bueno, tengo reflujo, voy a ponerme unas almohadas. Y siempre me dicen, no Era, mejora. Digo, claro, claro, no mejora porque estás ejerciendo todavía más presión. Y sí que exacto. es cierto que la parte emocional al final tiene mucho que ver, ¿no? Porque y también esa parte emocional que muchas veces nos lleva a comer más deprisa, con Ujú. mucha más ansiedad, sin masticar bien los alimentos, también va a influir en ese reflujo. Si yo no estoy masticando bien los alimentos, a mi cuerpo le va a costar muchísimo más hacer la digestión y por tanto va a facilitar que pueda haber reflujo. Muchas Totalmente. gracias, Bea, por estar aquí con nosotras. Además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar a correo, redes, teléfonos o entrando en nuestra página web www.centroaleris.com. También os podéis buscar en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de comer mejor o simplemente de lo que vengamos a contar y no dudes en enviárselo. También nos puedes decir qué te parece esta iniciativa, lo que contamos en comentarios. Y por supuesto, si te ves identificada o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, Palma, Valencia y online. Hasta el próximo.